Una lástima que no hemos podido escuchar a nuestro presidente de AEAS, pero bueno, si te parece, Pascual, continúo con el webinar y bueno, pues comparto la pantalla, espero que lo estéis viendo todos correctamente. Muchas gracias, Pascual, seguramente por esas palabras que nos ibas a dedicar, pero bueno, he visto las cosas del directo. Pasamos al webinar. Buenos días a todos, soy Alberto González, responsable de investigación en el área de fomento de la innovación de Canal Digital Segunda y el coordinador del subgrupo BIM de AEAS. Y junto con mis compañeros, que estáis viendo en pantalla, y os iremos presentando, os damos la bienvenida a este webinar. Un webinar muy especial para nosotros, el subgrupo BIM de AEAS, porque tiene como objetivo presentaros el nuevo sistema de clasificación BIM para el sector del agua, bautizado como AEAS BIM Class, y en el que hemos trabajado durante pues casi 2 años, año y medio, y que por fin pues es una realidad. Y para ello haremos una pequeña introducción para contextualizar, conocer la problemática que existe dentro de nuestro sector en cuanto a los sistemas de clasificación se refiere. En el punto 2 comentaremos la importancia de estos sistemas de clasificación, así como los estándares públicos más utilizados. En el punto, los platos fuertes vienen a partir del punto 3, ¿no? Con la explicación del sistema de clasificación AES BIM Class, donde entraremos a describirlo y a explicar tanto el ámbito de aplicación como los criterios adoptados a la hora de elaborarlo. Posteriormente veremos unos ejemplos prácticos de aplicación y os comentaremos los siguientes pasos que queremos abordar desde el subgrupo BIM y, por último, os daremos paso a vosotros por si nos queréis hacer algún comentario, resolver alguna duda o inquietud. Por tanto, desde este mismo momento abrimos el chat. Bueno, el apartado de preguntas y respuestas, ¿vale? Se le tienes abierto, pero el apartado de preguntas, ¿vale? Que está al lado del chat, abajo, a la derecha tenéis 3 puntitos, pues ahí está ese apartado de preguntas y respuestas y las resolveremos en esta última parte del webinar. Para ello, pues identificaros, escribir la pregunta y a la persona a quien va dirigida si fuera necesario. Bien, de sobra son conocidas las bondades del uso de la metodología BIM en el ciclo de vida de un activo, incluso como palanca de transformación digital. De ahí ese aumento, fijaros, que se viene experimentando en estos últimos años en la implantación del BIM en muchas empresas. Y esto lo podemos ver reflejado en los últimos informes del Observatorio de Licitaciones de la Comisión Interministerial BIM, donde se observa, fijaros, en las gráficas esa fuerte evolución tanto en las inversiones, ¿vale?, como en las licitaciones BIM en los últimos años. De hecho, el año 2022 cerró con el mejor registro histórico desde que se recogen datos de licitaciones con contenido BIM en los pliegos. Pero fijaros, estaremos pendientes del 23 porque, visto lo visto, pues tiene visos de que superen los datos del 22. Pero en esta metodología, para sacar el máximo rendimiento a los modelos BIM y conseguir ser más eficientes, es fundamental que los elementos que lo componen estén correctamente organizados y parametrizados, es decir, disponer de un sistema de clasificación. Y es que si echamos un vistazo a las diferentes publicaciones sobre sistemas de clasificación de la información, existe muchísima literatura. Toda esta biblioteca que podéis observar aquí de documentación, pero siempre dentro del sector AECO y principalmente en la construcción. Y esto ya hace bastante tiempo. Hay que retroceder incluso al siglo pasado. Y es que este trabajo por poner orden a la información de los proyectos de construcción no empieza con la incorporación de la metodología BIM, sino que es anterior. Después de los años 50, ¿no?, comienza este desarrollo de sistemas de clasificación para construcción y, por ejemplo, como podemos ver aquí, pues en los años 50, en Suecia, aquí en Europa, o en el 63, ¿vale?, con Master Format en Estados Unidos. Pero en esta metodología empieza a haber problemas en esta biblioteca y es que hay huecos, como podéis observar aquí. Fijaros que existen esos huecos en estas bibliotecas de los sistemas de clasificación, como por ejemplo otros sectores como el nuestro, el sector del agua, ¿vale? Y este es uno de los principales problemas con el que nos encontramos a nivel sectorial. No tenemos un sistema de clasificación. Bueno, pues para tapar esos huecos, para solucionar este problema, a finales del año 21 se crea el subgrupo BIM dependiente del grupo transversal de I+D+I de AEAS, compuesto por la mayoría de empresas nacionales del sector, tanto públicas como privadas,
como grandes o pequeñas, y participando con nosotros la consultora Grant Thornton. Actualmente componemos en su grupo unas 40 personas que nos reunimos una vez por semana. Bien, para que no nos conozca, comentaros brevemente unas pinceladas. Por un lado, nuestra misión, que es compartir conocimientos y experiencias entre los miembros de AEAS. Por otro lado, identificar las mejores prácticas y elaborar estándares de uso útiles para el sector del agua urbana. Difundir y promover los beneficios de implantar la metodología BIM en el sector. Y por otro lado, nuestros objetivos generales con los que comenzamos esta aventura, pues, por un lado, elaborar un sistema de clasificación para el sector del agua, entre ellos el de objetos, que nos damos por satisfechos clasificando el 90-95% de los objetos de nuestro sector. Y por otro, proponer esos grupos de propiedades o PSET para los diferentes elementos definidos en el sistema de clasificación. Bien, ahora bien, ¿qué son los sistemas de clasificación y por qué son tan importantes? ¿Cuál es su utilidad? Bueno, para ver qué son los sistemas de clasificación nos vamos a basar en la guía de sistemas de clasificación cuando se utiliza BIM, publicada por la Building Smart. La Building Smart es la asociación sin ánimo de lucro que pretende fomentar la eficacia en el sector de la construcción a través del uso de estándares abiertos, ¿vale? De esa interoperabilidad sobre BIM. Y según la Building Smart, un sistema de clasificación es una forma de agrupar y organizar elementos para una finalidad concreta. ¿Qué finalidad es esa? ¿Qué utilidad tienen estos sistemas de clasificación dentro del BIM? Bueno, pues fijaros, por un lado, permite tipificar y organizar la información contenida en un modelo, es decir, posibilita una forma más eficaz, ¿no?, de buscar y gestionar dicha información. Por otro lado, permite establecer las directrices sobre la necesidad de modelar un objeto. Por otro lado, permite crear ese marco, ¿no?, para intercambiar información entre los distintos agentes. Y por último, permite acordar el nivel de desarrollo geométrico, esa cantidad de información alfanumérica y esa documentación que dicho objeto debe tener asociado. En definitiva, cuando la información se clasifica de acuerdo con un sistema de clasificación normalizado, todos los agentes saben claramente dónde encontrarla de forma inequívoca. Esta es una palabra que me gusta mucho, de forma inequívoca. Y su transmisión pues, puede ser más automática y con mayor fluidez. Pero fijaros, para verlo más claro, vamos a ver un ejemplo sacado de la guía de la Building Smart, en este caso de la Building Smart francesa, y para el sector de la construcción. Es una situación cuando los agentes implicados intercambian información y no utilizan un sistema de clasificación. Fijaros, el arquitecto utiliza el término lucernario. Bueno, lucernario es esa ventana o cristalamiento situada en las partes superiores, en los techos, en los tejados, para la entrada de luz. Y entonces, pues indica ahí sus propiedades. Cuando le llegan los planos a la empresa constructora, ellos buscan la información utilizando el término tragaluz, porque es como lo conocen. Ven el plano, pues esto es el tragaluz. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que no tiene resultados. Tendrá que encontrar la terminología utilizada por el arquitecto para encontrar esa información, ¿no?, que necesita acerca del elemento. Ahora bien, pasa el gestor de la propiedad, busca por claraboya, porque es como lo conoce. ¿Y qué pasa? Pues lo mismo, no tiene resultados y en este caso pues será difícil para él consultar o actualizar las propiedades del elemento. ¿Consecuencias? Pues como podéis ver, malentendidos, pérdida de tiempo, tanto de tiempo como de dinero. Ahora vamos a ver la situación cuando los agentes sí utilizan un sistema de clasificación. El arquitecto utiliza su término, que lo conoce como lucernario, e indica el código en su correspondiente sistema de clasificación. Por ejemplo, utilizar la Uvinglass en este caso, ¿vale? La empresa constructora identifica el código de clasificación y encuentra lo que corresponde con su terminología. Tragaluz, pero tiene su código inequívoco para eso. El gestor de la propiedad, pues busca el elemento a través del código de clasificación y fácilmente encuentra a qué corresponde en su terminología. E incluso, fijaros, en otros estándares. ¿Ok? Entonces, por tanto, bueno, pues las ventajas: compresión inequívoca de la información, mayor confianza en la información transferida, utilización de un lenguaje común y finalmente pues no existirán esas pérdidas tanto de tiempo como de dinero. Bueno, y finalmente, ¿qué sistemas de clasificación BIM estándar y público existen a nivel internacional? Bueno, pues los más utilizados son OmniClass en Estados Unidos y Canadá y Uniclass aquí en Europa, en Reino Unido. Y a nivel nacional, los sistemas de clasificación BIM estándar y públicos que encontramos son, por un lado, la Uvinglass para el sector de la edificación y construcción. Esto se publicó en 2017 por el grupo de usuarios BIM de Cataluña, la GubinCat.
El siguiente es el SCF Class, ¿vale? Para el sector ferroviario, publicado en 2020 por el Rail Innovation Hub. Y ahora, IAS BIN Class, publicado en 2023 por el subgrupo BIN. Así que sin más, os presento a mi siguiente compañero, a José Antonio Moraleda, compañero también de canal y perteneciente al área de depuración, Cuencas Lozoya y Alto Jarama, que junto con Isidro Tena van a explicaros, de Aqualia, perdonad, os van a explicar todo nuestro sistema de clasificación. Adelante, José Antonio. Muchas gracias, Alberto. Pues nada, en este tercer punto, como ha comentado antes Alberto, nos vamos a centrar en describir y explicar tanto el ámbito de aplicación de este sistema de clasificación como los criterios que hemos seguido a la hora de definirlo. En cuanto al ámbito de aplicación, cabe destacar, como había comentado Alberto, que este sistema se ha definido por empresas y profesionales del sector del agua en España, por lo que su utilización está pensada para proyectos relativos a dicho sector, promoviendo su utilización pues, en diferentes proyectos de diversa envergadura, tanto a nivel público como privado. Pero seguro que ya pues, hay asistentes del webinar, ¿no? que se están preguntando, bueno, ¿y si yo estoy haciendo un proyecto que no solo incluye elementos específicos del sector del agua, sino que también pues tiene parte de obra civil, parte de edificación, que es un poco lo habitual? Bueno, pues en este sistema de clasificación nos hemos centrado principalmente en equipos electromecánicos, eléctricos y de automatización y control específicos del sector del agua, dejando la parte de obra civil o de edificación para ser clasificada con otros sistemas de clasificación existentes. En este sentido, nosotros indicamos en nuestro manual del sistema de clasificación que tendrá que ser el responsable BIM de cada proyecto junto con el cliente el que decida qué otro sistema de clasificación tiene que utilizar para clasificar dichos elementos. Que bueno, no están incluidos en este sistema que estamos exponiendo hoy y que son específicos de otras disciplinas, como pueden ser, pues, por ejemplo, pues el WIN Class para el sector de la edificación y la construcción o la SCF Class para el sector ferroviario. Por otro lado, cabe destacar que durante el desarrollo de IAS BIM Class se ha tratado de ser flexible y de abarcar las diferentes etapas del ciclo de vida de las infraestructuras, desde la planificación y el diseño hasta la construcción y la operación y el mantenimiento. Hemos intentado también que el sistema de clasificación y las tablas que hemos definido sean lo más flexibles posible, es decir, que puedan ser adaptadas a las particularidades de cada proyecto que se desarrolle, siempre y cuando se mantenga pues, la coherencia, digamos, y se respeten un poco pues, los principios y criterios establecidos en el sistema original que hemos definido. Al final, somos conscientes de que pueden darse dos situaciones, ¿no? Dos circunstancias. La primera sería que no hayamos considerado un elemento de uso típico de nuestro sector y que alguien pues, que lo esté utilizando el IAS BIM Class detecte que no está incluido. Y la segunda sería que surjan nuevos elementos en nuestro sector pues, con el paso del tiempo, que no estén contemplados en nuestra primera versión, pero y que tengamos que incluirlos a posteriori en él. Entonces, la solución que he propuesta para solucionar un poco pues, estas circunstancias que he expuesto pues ha sido la de publicar en la web de AEAS, donde está alojada toda la documentación del sistema de clasificación, un buzón de sugerencias, ¿vale? De tal forma que estamos ya recabando solicitudes o mejoras y que las tendremos en cuenta al publicar pues, las siguientes versiones del sistema de clasificación. Por este motivo, bueno, nosotros consideramos que Asbin Class es un sistema dinámico, es flexible y que se irá puliendo con el paso del tiempo. En cuanto a los criterios adoptados para definir el sistema de clasificación, pues destacar que es un sistema multitabla, como la mayoría de los sistemas de clasificación publicados hasta ahora, tanto a nivel nacional como internacional. En esta primera versión se han definido 3 tablas para su aplicación en los modelos BIM. Por un lado tendríamos en la tabla de objetos, que se trata de una clasificación por tipología de objeto, que también se conoce en otros sistemas de clasificación como clasificación funcional. Y esto básicamente es pues, la tabla estándar para clasificar los elementos BIM pues, según el tipo de objeto, el tipo de equipo, mejor dicho, y la función que desempeña. Por otro lado, tenemos la tabla de procesos, que es la tabla estándar para clasificar pues, los elementos BIM según el proceso en el que interviene. Y por último, tenemos ya la de materiales de tuberías, que es la tabla estándar para clasificar pues, los diferentes materiales en una tubería.
Otro de los criterios importantes a comentar es el número de niveles en cada una de las tablas expuestas. Al final, el criterio general que hemos seguido ha sido el de mantener un equilibrio entre el número de niveles y las necesidades organizativas y jerárquicas, pues en términos de eficiencia, porque hay que ser prácticos al final. Entonces, en este sentido, los niveles máximos alcanzados según las tablas propuestas, pues han sido 5 niveles en la clasificación por tipología de objetos, 3 niveles en la clasificación por procesos y 4 niveles en la clasificación de materiales de tuberías. Entonces, aquí en las diferentes reuniones que hemos tenido durante la elaboración del sistema de clasificaciones BIM-CLASS, pues siempre surgían discrepancias, ¿no? Algunos decían, bueno, ¿hasta qué nivel llegamos? Otros decían, pues bueno, yo creo que es mejor que no nos pasemos de un nivel 3 porque tenemos que ser prácticos. Y había otros que a lo mejor decían, no, no, es que yo prefiero llegar al máximo nivel de detalle porque yo quiero que mis modelos estén clasificados con el máximo nivel de detalle posible. Entonces, al final, pues como veis, surgieron infinidad de opiniones al respecto en este sentido. Entonces, la solución final que se decidió tomar, pues fue, vamos a llegar al nivel que tengamos que llegar para ser lo más precisos posibles y no olvidarnos de nada importante, pero ojo, eso no quiere decir que a la hora de aplicar el sistema de clasificación pues estés obligado a utilizar el máximo número de niveles que hay. O sea, podría llegar alguien y decir, cuando esté clasificando con la tabla de objetos, por ejemplo, que decida que se va a quedar en un nivel 3 porque no ve necesario llegar a un nivel 5 de detalle. Entonces, en definitiva, pues el responsable BIM en consenso con el cliente será el que en cada proyecto pues decida hasta qué nivel de detalle quiere llegar. Y bueno, y otro criterio de clasificación fue el de definir un acrónimo para cada elemento, eh, ya que pensamos que bueno, esto podía ser útil pues, a la hora de identificar de forma rápida y eficiente pues, elementos en un modelo BIM y permitir pues, una comunicación más rápida, más fluida en la transmisión de la información y también entre los diferentes software que se utilizan. Por tanto, pues partiendo de las descripciones de cada elemento, eh, proceso y material de tubería, pues se han generado acrónimos que son únicos para cada elemento y que tienen siempre pues, una longitud de 4 caracteres alfabéticos en mayúsculas. Aquí podemos ver un ejemplo de acrónimo pues, para una válvula de compuerta. Para el proceso de decantación de secundaria, pues tendríamos este otro ejemplo. Y este otro ejemplo, pues para el material de tubería en hormigón armado. Si os dais cuenta, pues en el de material de tuberías y en procesos, siempre hemos puesto una P de proceso en la primera letra y una M de material en el caso de materiales de tuberías, pero en el caso de objetos, como teníamos tantos, pues tuvimos que utilizar las 4 letras para que no coincidiesen los códigos entre equipos. Y bueno, en este punto pues voy a dar paso a mi compañero Isidro Tena de Aqualia, que entrará en más detalle pues, en cada una de estas tablas de clasificación. Isidro, tienes que activar el sonido, por favor. Isidro, 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 el sonido, por favor. Ahora. activa el Ahora. sonido y ahora vuelve a Perdonad, compartir tú. perdonad. Sí, sin problema, sin problema. Las cosas del Gracias. directo. Mm. Bien, ahora sí. Perfecto. Disculpad, las cosas del directo. Gracias, José Antonio. Buenos días a todos y gracias por vuestra asistencia. Pasamos a entrar con más detalle en las tablas del sistema de clasificación. Como decían anteriormente José Antonio, ¿no? Los objetos, los procesos y los materiales de tuberías. En la clasificación por objetos, también conocida como funcional, ¿no? En otro sistema de clasificación, podéis encontrar los distintos elementos que intervienen en nuestras infraestructuras hidráulicas, ¿no? Tanto aquellos necesarios en redes y colectores, ¿no? Con sus conducciones, depósitos y todo el equipamiento necesario, como
como todos aquellos elementos, ¿no? Y son cientos, ¿no? De las diferentes plantas de tratamiento de agua. Bien, en este momento podéis ver las distintas categorías o grupos, ¿no? Establecidas como nivel 1. Antes hablaban de los niveles, ¿no? Dentro del sistema de clasificación de objetos, ¿no? Pues conducciones, tanques, equipamiento electromecánico, instrumentación y el control, las instalaciones eléctricas, ¿no? Los elementos temporales en los que tendría cabida la seguridad y salud o la prevención de riesgos laborales, ¿no? Bueno, se ha realizado una división, ¿no? En 5 niveles, ¿no? Yendo desde este primer nivel más general, pensad que gran parte de ellos son disciplinas propias, ¿no? Y especialidades en nuestro sector, ¿no? Hasta un nivel 5 mucho más detallado en el que se ha intentado incluir todos aquellos elementos que podemos necesitar definir, ¿no? En nuestras instalaciones. Con frecuencia en las reuniones semanales que manteníamos, ¿no? Para el desarrollo del sistema, pues se decía que llegando al 90% de todos aquellos objetos existentes, ¿no? En nuestro sector, ¿no? Podíamos estar satisfechos, ¿no? Pensar que el tiempo era una variable importante también, ¿no? Bueno, en definitiva hay que decir que se trata de una herramienta abierta y como se indica en la web de AEAS, ¿no? Antes lo decía José Antonio, existe un buzón aeas.es, ¿no? Al que dirigir propuestas que puedan surgir para mejorar, ¿no? Esto permitirá incrementar ese porcentaje, ¿no? Que decía anteriormente, ¿no? Y mejorando en definitiva el sistema de clasificación. En esta tabla podemos ver, ¿no? Los códigos asignados para cada uno de estos niveles 1, ¿no? De las categorías que acabamos de hablar, junto con los acrónimos. Los equipos electromecánicos, me gustaría destacar, bueno, porque en esta categoría podréis encontrar aproximadamente el 50% de los objetos, ¿no? Que tenemos en el sistema de clasificación. Estas 3 primeras categorías, válvulas o compuertas, motores actuadores y bombas, ¿no? Se optó por clasificarlo, digamos, según el tipo de equipo, ¿no? Evitando de esta forma su repetición al tratarse de elementos que están presentes en muchas partes de la planta, ¿no? En la mayoría de las instalaciones, desde la entrada hasta la salida, ¿no? Pues nos encontramos válvulas, bombas y motores, ¿no? Todas las demás categorías se han clasificado desde un punto de vista más funcional, ¿no? Del proceso en el que interviene, ¿no? Y pretende facilitar la búsqueda de dichos objetos o equipos, ¿no? Tanto al modelador como a todos los implicados en general, ¿no? Bueno, en este primer grupo, ¿no? Se podrá encontrar, ¿no? Todos los objetos relacionados con la línea de tratamiento de agua, ¿no? Con las categorías agitación, aeración, físico-químico o pretratamiento, ¿no? Biológico, desalación. Lo mismo para este otro grupo, ¿no? Donde estarán todos los objetos relacionados con la línea de tratamiento de fangos, ¿no? Definidos por la categoría lodos. Para lo mismo para la dosificación de reactivos, gases, energía térmica, objetos específicos para aliviaderos y tanque de tormenta y también pues hasta llegar a los equipos auxiliares donde se incluyeron, ¿no? Y podréis verlo, ¿no? En el Excel que está disponible en la web de AEAS, ¿no? Pues un gran número de equipos, ¿no? De los grupos de presión y redes de aire comprimido que todos podemos entender fácilmente como equipos auxiliares, pues hasta almacenamiento, transporte, pesaje, soportación, etcétera. Bueno, a continuación se muestran los niveles 1 y 2, de los que acabamos de hablar, con el desglose de estos niveles 2 dentro de cada una de las categorías. Recordad estos niveles recuadrados en rojo que vamos a hablar ahora a continuación, dentro de equipamiento electromecánico, aireación, como un ejemplo, ¿no? Que vamos a ver, tratamiento físico-químico o tratamiento biológico y desalación. Empezaremos por desalación. Bueno, los que quizá empecéis a ver los objetos que podéis encontrar aquí, membranas, recuperadores de energía, en fin. Los que quizá trabajéis más en desalación pensaréis, ¿y dónde está el pretratamiento? Pues efectivamente no está en dicho grupo, lo podéis encontrar en la categoría tratamiento físico-químico, ¿no? Que se muestra a continuación, ¿vale? Era otra de las que subrayamos anteriormente, el desbaste, el desalenado, la filtración.
membranas, etcétera. Bueno, pues hubo debate y al final se optó por agruparlo así, ya que podemos tener un proceso de filtración en un tratamiento terciario o en una desaladora o seguro una potabilizadora. Y la verdad es que los distintos objetos que componen dicho proceso, ¿no? Como sea el material filtrante o las crepinas o falsos fondos, etcétera, podrían ser los mismos, ¿no? Por tanto, cuando busques estos elementos, ¿no? Por un proceso de filtración u otro tipo de pretratamiento, como puede ser un tratamiento con membranas, sea ultrafiltración, microfiltración, etcétera, ya sabéis dónde lo podréis encontrar. Esto mismo va a suceder en otros casos, ¿no? Y para terminar, os voy a poner un último ejemplo, ¿no? Que pensemos en un MBR, ¿no? Inicialmente podría sorprendernos, ¿no? Si vamos a la categoría tratamiento biológico y no lo encontramos, ¿no? Sin embargo, ahí podemos ver pues, el relleno para el biofiltro, o biodisco, o simplemente el reactor convencional de fangos activos, ¿no? En definitiva, en este nivel de tratamiento biológico estarán los objetos relacionados directamente con ese tratamiento biológico del agua y que no están en otras categorías. Como decía, las membranas las encontraremos en el tratamiento físico-químico, ¿no? Y el resto de elementos que intervienen, pues, como son las soplantes, en la categoría de aireación, válvulas y tuberías en los correspondientes grupos. En definitiva, la directriz fue no repetir ninguno de estos objetos, de ahí que, bueno, pues a lo mejor no están todos en el mismo grupo que inicialmente se pueda pensar, ¿no? Pero bueno, al final, buscando el término, ¿no? en el archivo ECE que luego mostraremos, ¿no? Podemos encontrarlo, ¿no? Sin un sinónimo, para localizarlo de una manera rápida, ¿no? En qué categoría se encuentra dicho objeto, ¿no? Visto la clasificación de objetos, pasamos a ver ahora la clasificación por procesos, ¿no? En esta segunda clasificación tenemos distintos procesos de tratamiento. Podemos observar en función de los tres tipos de planta que tenemos principalmente, ¿no? La potabilizadora o ETAP, desaladora o IDAN, según sea salobre agua de mar, o una depuradora o EDAR, ¿no? Así como sus correspondientes estaciones de bombeo como nivel 1, ¿no? de la clasificación por procesos. También encontraréis los depósitos, tanques de tormentas o aliviaderos, y, bueno, pues otras categorías que pueden ser comunes a todas ellas, ¿no? Como la dosificación de reactivos, la línea de servicio y sistemas generales. En este momento estáis viendo los niveles 1 y 2, ¿no? Del sistema de clasificación por procesos, ¿no? En los debates internos que teníamos dentro del grupo de trabajo se comentaron y analizaron las diferentes opciones, ¿no? Que para agrupar procesos similares de los diferentes tipos de planta. Por ejemplo, el pretratamiento, ¿no? Que podéis ver subrayado en rojo, ¿no? Finalmente se optó por separarlos en cada tipo de planta, diferenciándolo por el nombre de la misma. Por tanto, tendremos etapa pretratamiento, IDAM pretratamiento, EDAR pretratamiento. De esta forma, pensamos al final que teníamos la ventaja de tener todos los procesos ordenados de forma correlativa según el tipo de planta, ¿no? Aquí podéis apreciar los códigos. Entonces, bueno, pues tendremos, digamos, esos procesos más ordenados, ¿no? En determinados casos, estos procesos, ¿no? Pueden llegar a representar diferentes espacios o áreas del proyecto, lo cual pues, nos va a ser útil, ¿no? Tener ordenado de esta forma, ¿no? En la tabla de la derecha se muestran las tres últimas categorías, ¿no? Como nivel 1 de procesos, ¿no? La dosificación de reactivos, las líneas de servicios y los sistemas generales. Al ser comunes a todos los tipos de plantas, se ha realizado de esta manera, consiguiendo, digamos, una clasificación más reducida y fácil de seguir. Pensad que, por ejemplo, los reactivos, donde se intentó definir todos aquellos que nos encontramos en cada una de las plantas, algunos son comunes, por tanto se repetiría, lo mismo pasaría para las líneas de servicio, tendríamos línea de aire comprimido, EDAR, ETAP. En definitiva, al final se optó este segundo bloque, digamos, por hacerlo de esta forma para tener, digamos, una versión más reducida, ¿no? de todas las categorías que nos encontramos en la clasificación por procesos. Y bien, pasamos ahora ya a la tercera clasificación por materiales de tuberías.
La importancia de los sistemas de tubería en nuestro sector, bueno, la diferente geometría, digamos, según distintos materiales y normas, ¿no? Como se puede ver en estas imágenes, ¿no? La creación de estas familias, ¿no? En la base de datos, que es una tarea compleja, ¿no? Dentro de cada empresa, bueno, en definitiva, la utilidad, ¿no? De poder clasificar y diferenciar cada tubería según el material nos llevó a la creación de esta tercera clasificación, ¿no? Nos ha pretendido crear una clasificación de materiales genéricos, ¿no? Y de construcción, como ya existen en otros sistemas, como el Redwood Innovation Hub, ¿no? Donde se pueden encontrar cerca de 300 materiales, sino simplemente tener definido aquellos que existen en las conducciones de nuestras infraestructuras hidráulicas. Aquí podéis ver un resumen, ¿no? De todos los niveles que se han definido, empezando por las tuberías de hormigón, viendo aquí que se llega hasta niveles 4 en las tuberías metálicas, ¿no? Donde se pueden ver los distintos grados de aceros inoxidables, superduples en desalación o aceros al carbono, así como materiales plásticos, etcétera, ¿no? A continuación, se puede ver una imagen de un bombeo sumergible, ¿no? Detallándose los objetos definidos en este modelo 3D con su código y descripción, ¿no? En la que confiamos que de manera inequívoca, ¿no? En el futuro todos podamos llamarlo de esta misma manera, ¿no? Bueno, pues aquí habrá gente que llame bomba centrífuga sumergible sin más, debido a las distintas tipologías que se han definido, pues esta en particular es una bomba de pedestal, ¿no? Compensadores que otros quizá lo definan como manguitos elásticos, pues, se han definido como compensadores de hidratación, el tipo de válvula de retención en concreto, ¿no? Dado el servicio que desempeña, bueno, pues ya digo, los códigos y cada uno de estos elementos, ¿no? Para ver un ejemplo práctico, ¿no? de la aplicación del sistema de clasificación. Y bueno, para terminar este bloque, con este otro ejemplo, se pretende poner de manifiesto que a pesar de la similitud, ¿no? Entre ambos equipos, a la derecha tenemos un plano seccional de un turbocompresor, a la izquierda de un compresor, ¿no? Siendo ambos equipos que producen aire comprimido, pues no se encuentran dentro de la misma categoría, ¿no? El primero de ellos se ha agrupado en la categoría aeración, donde además de las turbinas de aeración, ¿no? Más empleadas en el pasado, pues están los habituales soplantes lobulares, ¿no? Turbocompresores para la producción de aire necesario para el tratamiento biológico, ¿no? Y bueno, y por otro lado, dentro de gases, ¿no? Se han incluido pues los compresores típicos para la red de aire de servicios. Sin más, y antes de pasar al siguiente bloque, no sé si no sé si tenemos alguna consulta. Alberto, ¿me puedes decir el chat porque no tengo acceso? Y si no, os animo Después las contestamos, ¿no? a cualquiera de los asistentes, ¿no? A ver un ejemplo práctico de Pues, la búsqueda del sistema de clasificación. Justamente, Isidro, nos preguntan si podríamos ver un ejemplo de los elementos relacionados con el flotador DAF. ¿Estáis viendo pantalla del sistema de clasificación? Sí. Bien, flotador DAF. Bueno, pues tal cual pondríamos la búsqueda en Excel. Vale, flotador DAF, podemos encontrar aquí dentro el flotador DAF que podríamos encontrarnos en una línea de tratamiento de agua, ¿no? Dada su diferencia, junto con el mecanismo barredor, digamos, del flotador como objeto, digamos, a nivel más bajo. Si se tratase de un flotador DAF para una línea de tratamiento de fango, ¿no? Pues tenemos dentro de la categoría de tratamiento de lodos el mecanismo del expresador o flotador. Y se me ocurre otro equipo, ¿no? También, a ver, quizá ya no viene más. Ah, mira, sí, también viene calderín de presurización, ¿no? Que es un equipo común a ambas instalaciones. Bueno, pues esto se optó por ubicarlo dentro de equipos auxiliares, ¿no? Calderín, ¿no? Igual que podemos ver calderines antiariete, pues aquí tendríamos el código, ¿no? Y el objeto en concreto para ese calderín de flotación.
Si no tenemos ninguna otra consulta, si no, en el turno final de ruegos y preguntas podemos ver si ha habido alguna otra solicitud, ¿no?, de búsqueda. Así que sin más, doy paso a mi compañero César Gómez, BIM Manager del Departamento de Ingeniería de Global Omnium. Muchas gracias, Isidro. Antes de enseñaros los ejemplos de aplicación, daremos un par de pinceladas técnicas acerca de la metodología para entender la aplicación en su contexto. El objetivo de la metodología BIM es centralizar la información del proyecto en un modelo digital de información. Si bien esto no implica que toda la información deba de estar alojada en un único documento, como vemos en el habitual tándem conocido por BIM y GIS. De esta forma, tenemos que empezar a hablar de interoperabilidad, que es la capacidad de los sistemas de compartir datos y posibilitar el intercambio de información entre ellos. El organismo de referencia en la metodología BIM es la Building Smart, que a su vez se encarga de promover el Open BIM, un proceso colaborativo y neutral con respecto del proveedor. Además, el uso de estándares abiertos potencia la accesibilidad y la trazabilidad de los datos. Existen 4 estándares de formato abiertos publicados por la Building Smart: IFC, COBIE, BCS e IDS, que si bien este último aún no ha desarrollado muchos casos de uso, seguro que tiene una amplia aceptación en la industria cuando hayamos alcanzado un mayor grado de madurez, ya que nos va a permitir automatizar la auditoría de los modelos a través de los requerimientos de información. Entendiendo la importancia del uso de los estándares abiertos, nos centraremos en IFC. Industry Foundation Classes es un estándar internacional para el intercambio de información en modelos de construcción. Por un lado, define la representación geométrica de los objetos, pudiendo asociar información a los mismos, pero además define la relación entre los objetos a través de una estructura de árbol, lo que lo hace óptimo para definir la complejidad de la construcción. Al visualizar un IFC en un editor de texto se observa una estructura clara basada en líneas que describen las entidades, atributos y relaciones. Aunque Visual Code nos permite colorear la propia estructura para hacerla más legible, lo más habitual es recurrir a un visor si no queremos trabajar en Matrix. En nuestro manual se recogen 3 visores gratuitos: BIM Collab Zoom, BIM Vision y US BIM Viewer, aunque en esta presentación solo mostraremos los 2 primeros, ya que son los más didácticos para las consultas que vamos a realizar. Y de momento no nos paga ninguno. Así, por un lado, podremos ver la estructura de los modelos IFC, siempre basada en un proyecto que anida sitios, que anida edificios, que anida niveles, donde se encuentran cada uno de los objetos desplegados en el modelo. También podremos observar y navegar el modelo geométrico. Y por último, estudiaremos el modelo de datos. Así que ya pasamos a presentar la interfaz del primero. Nos encontramos en BIM Vision, donde estamos visualizando el modelo geométrico de la estación de bombeo de Sant Llorenç d'Hortons, un modelo que realizó Global Omnium para la Agencia Catalana del Agua y después nos cedió para su posterior uso como proyecto piloto que tenéis publicado junto al manual. ¿Vale? Mostrando un poco por encima el modelo, centrándonos en el modelo geométrico, pues podemos ver que en primer lugar podemos orbitarlo. Tenemos algunas herramientas que, por ejemplo, nos permiten realizar algunas consultas acerca de, por ejemplo, longitudes. Podemos consultar el área de esta fachada o incluso podríamos consultar el volumen de hormigón de esta losa. También nos permite realizar secciones. Vamos a darle un desfase a esta sección. Quería 0,5 metros. O quizá un poco más. Disculpad. Quería añadir un plano y, por ejemplo, le vamos a dar un desfase redondo de 2 metros para poder consultar el modelo geométrico por dentro también. También se me ha olvidado comentar que básicamente
en todos los visores lo que podremos encontrar será, por un lado, el modelo geométrico, la propia estructura del IFC, ya comentada, y además todas las propiedades cuando seleccionemos alguno de los objetos. A través de la propia estructura también podemos seleccionar el proyecto completo. Dentro del proyecto, de momento solo tenemos un sitio, que sería pues, Sant Llorenç d'Hortons, y finalmente un edificio que sería la propia EVAR. Y por debajo podemos ver todos los niveles en los que se encuentra subdividido este edificio. Dentro de cada uno de los subniveles, vamos a ver uno que se vea mejor, por ejemplo, este último, podemos encontrar ya los diferentes objetos clasificados por su propia entidad. Si abrimos ahora el modelo de hidráulica, estos 3 modelos se encuentran publicados junto con el manual. Son 3 modelos, un modelo de obra civil, un modelo de hidráulica y un modelo de estructuras. Solo hemos cargado el modelo de datos sobre el modelo de hidráulica y al seleccionar un elemento, lo primero que podremos observar serán sus propiedades. En IFC, las propiedades se estructuran en grupos de propiedades o property sets, donde podemos ver que hemos traído la información, por ejemplo, acerca de su clasificación funcional, su clasificación de proceso, incluso otros datos adicionales, como podría ser el fabricante o algunas cotas o datos propios del equipo, como pudiera ser la luz del paso o el material en el que está fabricado. Esta misma información en IFC, tal y como se detalla en el manual, puede viajar también a través de clasificaciones. Las clasificaciones no dejan de ser pares de valores con un código y una descripción. En este caso vemos que el elemento a nivel funcional recibe el código AO 0306010103, pero que tiene una descripción de reja autolimpiante, incluso paso de fino. Desplegando la clasificación, podemos ver el nombre de la propia clasificación, la fuente que nos redirigiría a la página web de AEAS de donde está publicado el manual, la edición, incluso la fecha de publicación. Y ya dentro de lo que sería la propia Classification Reference podemos ver su identificación asociada a su nombre. Ahora pasamos a abrir el otro visor. En este caso en concreto, este visor sí que nos permite federar varios modelos conjuntamente para verlos en su conjunto. Podemos ver que en este caso, pues bueno, a nivel de interfaz, aquí disponemos el modelo geométrico, aquí disponemos las propiedades y aquí disponemos la estructura del IREF. Con la tecla espacio podríamos apagar o encender cada uno de los modelos para quedarnos exclusivamente con el modelo de electricidad. Y una de las cuestiones más interesantes que tiene este visor son las Smart Views o consultas gráficas. Sí que os puedo comentar que anteriormente la versión gratuita permitía importar y exportar estas consultas gráficas y las tenemos publicadas en un formato BCSV junto con el manual, aunque con las nuevas versiones ya no pueden ser importadas. Estas consultas gráficas mostraremos alguna. En primer lugar, podríamos ver una identificación por autocolor para ver de qué modelo procede cada uno de los elementos. Podríamos hacer una clasificación autocolor para ver qué tipo de entidad son cada uno de estos elementos. Incluso a través de esta leyenda autocolor, lo que podemos es aislar cada uno de esos tipos de elementos. A cada uno de los equipos electromecánicos les asociamos un tag o matrícula que nos permite realizar una identificación única de cada uno de los equipos sin necesidad de recurrir al GUID, que generalmente es ilegible al ojo humano. Al final lo que proponemos es una concatenación de campos para definir exactamente cada uno de los elementos. Por otro lado, podríamos ver cómo traíamos en cada uno de los elementos el fabricante, podríamos hacer una clasificación autocolor de cada uno de los fabricantes
incluso una clasificación autocolor de cada uno de los tamaños de tubería. En este caso, cuando estamos viendo algunos elementos que cuentan con más de un diámetro, es porque se trata de uniones tipo codo, y cuando ya disponen de 3, es porque es una unión de tipo T. Podríamos ver las tuberías por cada uno de los diámetros. Así pues, como comentábamos, lo que se ha publicado junto con el manual, vamos a volver a activar todo, si me deja. Correcto. Pues lo que se ha publicado junto con el manual son estas consultas que nos van a permitir detectar qué elementos hay sin clasificar en el modelo. Si hay elementos sin clasificar, cuáles son los elementos sin clasificar y qué clases son las que han sido utilizadas en el modelo. Así pues, si nos metemos en función, podríamos ver qué elementos hay sin clasificar. Pues lo que vemos en este mismo momento es que hay 2 bombas que no han recibido la clasificación. En este sentido, o sea, en este aspecto tiene cierto sentido, ya que estas bombas no se iban a instalar en el momento de la ejecución y simplemente se colocaban en el modelo pues, a forma de placeholder para que ocuparan un espacio. Podemos ver exactamente a través de su guide cada uno de los elementos que se encuentran sin clasificar y a su vez podríamos ver qué clases han sido utilizadas en el modelo, si las conducciones de tubería o las bridas. Podríamos realizar estas mismas consultas sobre los procesos, volveríamos a la misma situación, los únicos elementos que no han recibido una clasificación por proceso serían las bombas. Podríamos ver estos mismos elementos sin clasificar, pero cuando observamos las clases utilizadas en el modelo, lo que estamos viendo son los diferentes procesos en los que se ha subdividido esta estación de bombeo. Finalmente, a nivel de materiales de las tuberías, podríamos ver qué elementos hay sin clasificar. En este caso, lo que podemos observar es que exclusivamente reciben la clasificación de material de tubería, evidentemente las tuberías y sus uniones. Nuevamente podemos consultar, en este caso lo que estamos consultando no es la GeoID o Global Unique ID, sino lo que estamos viendo son las categorías que tenemos sin clasificar en este mismo modelo. Y finalmente pues podemos observar las clases que sí que han sido categorizadas en este modelo. En este caso nos encontramos en una clasificación de material donde podríamos ver las tuberías de acero inoxidable a lo mejor en amarillo, las de PVC en color cian y finalmente las de polietileno en color magenta. Para terminar esta práctica haremos alguna de estas consultas gráficas para que veáis la sencillez con la que se pueden generar. Primero añadiremos un nuevo grupo de Smart Views, en este caso se va a llamar Webinar AEAS BIM Class. Y dentro del Webinar BIM Class añadiremos una nueva consulta gráfica. En este caso vamos a trabajar exclusivamente con las de función y lo primero que vamos a buscar es si hay elementos sin clasificar. Para ello, lo primero que tendremos que realizar será seleccionar cualquier elemento cuyo modelo contiene id de hidráulica, lo queremos añadir a la vista. Y este primer paso lo hacemos para aislar el modelo de hidráulica con respecto al de obra civil y al de electricidad. Añadiremos una nueva regla, que en este caso lo que queremos buscar es, y estas con las clasificaciones las encontramos dentro de este software, dentro del resumen. Hemos dicho que nos vamos a centrar en la AEAS función y lo primero que queremos seleccionar es todos los elementos cuya AEAS función no está definido. Vamos a definirle un coloreado rojo. Seleccionaremos nuevamente la propiedad AEAS función para decir que aquellos elementos donde sí está definido, vamos a definir un coloreado. En este caso os recomiendo
no utilizar el 255, 255, 255, ya que en algunos software da problema y hace la conversión blanco y negro, por eso utilizaremos el 254 para colorearlos de blanco y además queremos duplicar esta norma para no solo definir un coloreado, sino además definirlos transparente. Con toda la regla ya definida, podemos aplicar esta nueva regla al modelo y obtenemos el resultado de qué elementos están sin clasificar dentro de la EASBin class. Vamos a cambiarle el nombre y la llamaremos EASBin class. Pasaré directamente a saber cuáles han sido las clasificaciones que han sido empleadas en el modelo. Para ello, crearé una nueva regla. En este caso, repetimos nuevamente, lo primero que buscamos es añadir a todos aquellos elementos cuyo modelo contiene id de hidráulica y las añadimos al modelo. Generamos una nueva regla y lo que buscamos es todos aquellos elementos cuyo AEAS función no está definido, que me los elimine de la vista. Y finalmente seleccionaremos todos aquellos elementos cuyo AEAS función sí que está definido y en vez de definir un color específico para cada uno de ellos, estableceremos una regla de autocolor. No le voy a editarla primero y vamos a ver qué clasificaciones hay en el modelo para aplicar la regla de autocolor al modelo y ver cada una de las clasificaciones que sí que se encuentran en nuestro modelo. Ya para terminar con el webinar, os dejo con mi compañero Paco Carmona, gerente de consultoría de Grant Thornton, que nos viene a presentar los próximos pasos. Pues nada, gracias César. Bueno, simplemente ahora un poco por terminar, ¿vale? Vamos a ver qué acciones estamos tomando en este momento o pretendemos tomar dentro de unos cuantos meses, ¿no? En las actividades que estamos ahora mismo inmersos dentro del grupo BIM de AEAS. Porque, bueno, una cosa que queríamos comentar es que esta clasificación se publicó hace ya unas semanas, pero nosotros no hemos parado de trabajar. Seguimos trabajando en otras iniciativas. En cuanto a los pasos, ¿vale? Lo hemos dividido en acciones internas. Primero, unas actividades que básicamente dependen de nosotros enteramente. Y bueno, lo primero que estamos haciendo y que, bueno, queremos que quede claro es que vamos a seguir actualizando el sistema de clasificación. Irán apareciendo sucesivas versiones. Lo único que, bueno, esas sugerencias que, bueno, también está aquí dentro de las acciones internas, que se van pasando y la corrección de ciertos errores que, bueno, también algunos de los usuarios ya nos han hecho saber, pues todo esto se está corrigiendo en una segunda versión, que no se publica en tiempo real, ¿vale? Lo que haremos será ir publicándolo por ediciones, ¿vale? Para que no haya ningún lío y también sea mucho más sencillo saber si los usuarios están usando la versión más actualizada o no, ¿vale? Luego, una cosa, bueno, una acción muy importante es que una vez definida la estructura jerárquica, las clases de los elementos dentro de esta clasificación de objetos o funcional que hemos descrito, veíamos que el siguiente paso lógico era realizar, digamos, lo hemos llamado parametrización, pero bueno, es un término a lo mejor de un software concreto, pero lo que estamos definiendo son una serie de atributos o de propiedades, si hablamos en términos de IFC, que van a ir asociadas específicamente a cada objeto. ¿Qué pretendemos hacer con esto? Pues tener un framework de trabajo que sea común para todas las empresas en las que esos grupos de propiedades y las propiedades específicas dentro de cada grupo que ha enseñado César antes, que se ven dentro de los visores y que van asociadas a cada elemento, pues sea lo más parecido posible y lo esté lo más estandarizado posible
independientemente de la empresa que realice los modelos, ¿no? Esto lo cual va a facilitar mucho la labor de integración y asimilación de esa información después de los proyectos por parte de las empresas, digamos, clientes, los explotadores de esa infraestructura. Y bueno, como os decía, tenemos un buzón de sugerencias que bueno, hemos mencionado varias veces en el webinar. Y luego, bueno, en cuanto a iniciativas externas que, bueno, como su nombre indica, no depende enteramente de nosotros, pues sí que queremos hacer una serie dar una serie de pasos que faciliten el uso y digamos, una evolución y asimilación por la industria, ¿no? de este sistema de clasificación. Una de las primeras cosas que queremos hacer es colaborar con Building Smart para subir la clasificación al Data Dictionary que ellos tienen, que esto, digamos, lo que facilita facilitará la consulta de este sistema de clasificación, estemos donde estemos, sin depender del Excel que tengamos o lo que sea. Digamos que esto va a hacer que no sea corrompible. A su vez, cuando hagamos esa parametrización que habíamos comentado antes, también se puede subir a este Data Dictionary, con lo cual pues tendremos en efecto un diccionario de datos específicos para el sistema de aguas mucho más avanzado y mucho más usable y que tendrán pues, múltiples posibilidades una vez que esté publicado. Lo que queremos también es, lógicamente, colaborar con Building Smart para que en su manual de sistemas de clasificación, que ya está publicado dentro de su web, pues hay una serie de referencias, digamos, iniciales a este sistema de clasificación de AEAs, pero que no están actualizadas, ¿vale? Entonces, pues lo que promoveremos será que lo actualicen un poco de cara a la siguiente edición que hagan ellos. Estamos también sopesando la posibilidad de traducir el sistema de clasificación. Ahora mismo solo está disponible en castellano, en español, pero la idea es que este proyecto, pues este sistema de clasificación pueda utilizarse por las mismas empresas que trabajan en España y que muy probablemente también trabajan en el extranjero de una forma, digamos, mucho más sencilla y que exista una traducción también estandarizada y no tenga que hacerse pues, por medio de cada una de las empresas. Y luego, bueno, una idea que tenemos es colaborar para la integración de este sistema de clasificación con otros sistemas de clasificación que se están creando en este momento, ya se han creado, como el de la Railway Innovation Hub, que han comentado antes mis compañeros también, u otros que se están generando ahora mismo, de carreteras, etcétera, ¿no? Lo ideal, bueno, supongo que será el MINMA quien gestiona a través de la comisión BIM ese tipo de integraciones. Pues nosotros la idea es estar disponibles para que nos den, bueno, para colaborar en la medida de lo posible para que todo esté amalgamado y tenga mucho más sentido entre sí. Bueno, a continuación, mi compañero Alberto va a terminar con el webinar. Muchas gracias, Paco. Bueno, pues como veis, en este punto pues hemos rellenado ese hueco que nos permitirá integrar nuestro sistema de clasificación con otras disciplinas y animamos al resto de sectores a seguir generando estándares que nos permitan gestionar de manera eficiente los proyectos generados bajo la metodología BIM. Así pues, ahora pasa, por favor, Paco. Ahora vuestro turno, porque, bueno, pasamos a los ruegos y preguntas. Tenemos nada, escasos minutillos y si aguantamos 5 minutillos contestamos algunas porque sí ha habido algunas. Si no nos da tiempo a contestar todas, no os preocupéis porque vamos a dejar ahí, como estáis viendo en pantalla, el contacto y en cuanto podamos pues os contestamos, ¿vale? Bien, preguntas. Por ejemplo, las más tempraneras, nos escribe Ramón Jerez, responsable BIM de Tagua, la empresa de agua de Tenerife, y comenta, la Agencia Catalana del Agua tenía definido en un capítulo 90 de la Green Class dedicado al sector del agua. ¿Se va a seguir desarrollando o hay un compromiso para adoptar EA Green Class a nivel nacional? Bueno, si lo hemos tenido en cuenta, se la pasamos. José Antonio, contéstala, por favor.
Buenas. Sí, somos conscientes de la existencia de ese capítulo de la Win Class y bueno, sí que me gustaría comentar que nosotros hemos tomado como referencia tanto la Win Class como la SCF Class. Sin embargo, claro, cuando nos pusimos con ello, pues los capítulos específicos de nuestro sector no llegaban a un nivel de detalle suficiente como para cumplir nuestras necesidades. Entonces, en ese punto nos hemos reunido tanto con los miembros de la UBIN Class y los de la SCF Class, como con la Comisión Interministerial BIM, y llegamos a la conclusión de que, bueno, de que lo ideal sería que en cada disciplina concreta pues, se utilice el sistema de clasificación específico que haya definido a nivel nacional. Al final, pues un poco para cubrir las necesidades concretas de cada disciplina. Y quizás sí que merecería la pena, pues en un futuro, pues hacer un sistema de clasificación con esos grises, ¿no? O con esas partes comunes entre todos los sistemas de clasificación. Pero bueno, eso veremos cómo avanza la cosa. Perfecto, Gracias. gracias, José Antonio. Tenía otra pregunta también, Ramón Jerez. ¿Se va a elaborar un archivo XML para cargar la clasificación en software de modelado? Esta se la vamos a pasar a César. Bueno, en principio no está en la hoja de ruta, pero cuando alcancemos un mayor... Porque básicamente no nos queríamos meter en las herramientas de autoría. Buscamos aquí hablar de IFC, de transmisión de información, y bueno, pero que no quita que, pues, llegado el caso, pues se desarrolle alguna aplicación para alguna herramienta concreta, pero desde luego no es el objetivo de AEAS. Perfecto, gracias, César. Una para Isidro, de Leticia Martínez Gil. En la nueva directiva de aguas residuales se está hablando de tratamientos cuaternarios en la SEDAR, eliminación de microcontaminantes mediante ozono o carbono activo. ¿Se están considerando estos tratamientos dentro de la clasificación por procesos? Buena pregunta. Todavía no, pero lo tendremos en cuenta para la actualización, ¿no? de la Agent Class. Te animo a que te dirijas también al buzón, ¿no? Para facilitar, digamos, la comunicación, ¿no? Llegado el caso. Si tuvieras, digamos, que utilizar el sistema de clasificación y no hubiera salido la publicación, se tendría, digamos, que intentar localizar, porque probablemente los objetos sí que existan, ¿no? Y bueno, en principio, como digo, tomamos nota para esa aportación, que me parece muy interesante y estamos en contacto para la siguiente actualización, ¿no? Perfecto. Bueno, y ya las dos últimas, que las vamos a dirigir a César. La primera de ellas, ¿se puede cargar la clasificación en Revit? Poderse se puede. Pero remitimos a la misma cuestión que antes. No nos estamos metiendo con ninguna herramienta de autoría específica de modelos. Entonces, ahí sí que dejamos que, digamos, cada empresa con su know-how desarrolle los modelos como buenamente pueda. Vale. Y María Eugenia Perea, César, comenta, en relación con los diferentes property set que habéis presentado y poniendo la vista en el completado de esos datos, teniendo en cuenta los diferentes software nativos en los que se desarrollan los diferentes modelos, arquitectura, infraestructura, edificación, plantas de tratamiento que forman un proyecto u obra, ¿habéis pensado en cómo gestionar, volcar esos datos, todos esos parámetros, teniendo en cuenta que no todos los datos pueden gestionarse en todos los softwares? Volvemos a remitir a la cuestión de antes. Nosotros solo nos centramos en cómo llega esa información a IFC. Si lo hacemos a través de property sets, que como ha comentado antes Paco Carmona, de momento aún no hemos definido en qué property set va cada una de las properties y cuál es el nombre específico de cada una de esas propiedades. Lo mismo que con la IFC Classification Reference. Recordar nuevamente que desde AEAS no somos prescriptores y que en cualquier caso lo que único estamos dando es una ayuda para intentar homogeneizar toda la información que podemos encontrar en los modelos. Sí que he visto una... Sí, perfecto, César. Es que continúa María Eugenia Perea diciendo, ¿habéis pensado en el proceso de desarrollo del proyecto? Nuevamente me remito al know-how de cada empresa. Aquí estamos un poco más del lado de las entidades. Una cuestión, y por lo que antes comentaba nuestro compañero José Antonio con la Agencia Catalana del Agua,
lo que nos estamos encontrando, el panorama actual, es que cada una de las administraciones estaba empezando a desarrollar su propio sistema de clasificación. Las IAS Bin Class lo que está intentando es homogeneizar todas esas clasificaciones, aunque en ningún caso podremos garantizar que luego vayan a ser las elegidas por cada una de las entidades públicas. Perdón, y por completar, disculpad, creo que también es importante saber que muchas de esas entidades públicas están participando en el desarrollo de este sistema de clasificación y luego en los siguientes pasos que estamos dando de cara a esa parametrización o definición de atributos, con lo cual esto es un hecho que, pues, de alguna manera va a facilitar que esas mismas entidades lo asimilen después, ¿no? Y sea de aplicación a nivel estándar de facto. Está silenciado, Alberto. Sí. Alberto. Muchas gracias también por Y esa sí cuestión de que, tiempo. Alberto, sí que me gustaría comentar que había leído una pregunta de cómo se logra una clasificación multitabla en Revit. Y bueno, aunque no nos queremos meter en el software de autoría, simplemente decir que dejo un link de Bin Corner, me parecen, creo que son suecos, no en general escandinavos, y tienen un blog de divulgación exquisito. Y entre ellos, pues explica cómo exportar un buen IFC. Comparto la parte 4, que tiene links a las 3 primeras partes. Bueno, perfecto. Una Pues, última cosa, Alberto, perdón. sí, En Isidro. relación a la respuesta anterior, ¿no? Según la miraba de nuevo e intentaba explicarnos que realmente, aunque puede ser que tengamos que añadir ese proceso, si detectamos que no existe, pero actualmente ya en la dosificación de reactivos, que por eso es tan amplia, ¿no? Podrías encontrar la parte de carbono activo, la parte de ozono, que probablemente serían, digamos, los procesos a los que se refería cuaternario. Otra cosa es que no está la denominación como tal. Pero bueno, de verdad os animo a que nos envíes esas consultas, ¿no? Y si detectamos que hay que ampliarlo, pues siempre se analizará. Perfecto, pues ya no tenemos más tiempo. Nos estáis comentando también por el chat si vamos a compartir. Este vídeo, el webinar se está grabando, por lo tanto podréis acceder a él en los canales, lo comunicaremos. Y si, bueno, pues agradeceros vuestra asistencia y dar las gracias a todos los que nos habéis apoyado y a los que nos estáis apoyando en este largo viaje, en concreto a los compañeros de nuestras empresas que están formando esos grupos de expertos y que sin ellos, pues seguramente el trabajo hubiera tenido otra calidad. Y por último, si estáis interesados y vuestra empresa es asociada de IAS, os animamos a participar también y uniros a este viaje. Para ello, pues escribir al contacto de IAS que os hemos presentado anteriormente, mostrando vuestro interés en participar en el subgrupo. Así que nada más, muchas gracias y hasta la próxima.